Libertad sin libertinaje. 1 Corintios 10, 23 al 33. Ese es el tema de hoy. Saben que la primera carta a los Corintios es un documento espectacular. Es un documento muy interesante en el Nuevo Testamento. Me encantaría que podamos agarrar y verla toda en detalle, pero necesitaríamos un año, como cuando decimos Gálatas, ¿no ve? Y no tenemos un año, así que hoy vamos a ver unas cositas nomás importantes de esta carta que son súper importantes para nosotros hoy. Les quiero contar un poquito de qué estaba pasando. El apóstol Pablo, ¿han escuchado hablar del apóstol Pablo? ¿Sí? Plantó una iglesia en una ciudad que se llamaba Corinto. ¿Sí? Esto estaba en Grecia. Plantó una iglesia y, como era la costumbre de Pablo, plantar la iglesia, formar un liderazgo local y luego ir a otro lado. Y de tiempo en tiempo le llegaban a Pablo noticias de las iglesias que él había plantado. Entonces Pablo está en Éfeso, donde es ahora Turquía, y suceden dos cosas al mismo tiempo. Le llegan noticias de que en Corinto, la iglesia de Corinto, era una iglesia que estaba atravesando una serie de problemas. ¿Qué problemas estaba atravesando Corinto? Bueno, entre paréntesis, era una iglesia grande, era una iglesia próspera, económicamente, era una iglesia que no, en un lugar donde no había persecución, podían crecer libremente, tenían recursos económicos, les estaba yendo bien, ¿sí? En papeles les estaba yendo bien en Corinto. Y además era una iglesia, miren las comillas, llena del Espíritu Santo. Era una iglesia en la que había sanidades, fe, milagros, lenguas, todo había en Corinto. Pero llega Pablo a la noticia de que esta iglesia no le estaba yendo muy bien. ¿Pero y por qué? Era grande, era próspera, tenía recursos, era llena del Espíritu. Porque entre ellos había divisiones. Se peleaban los unos con los otros todo el tiempo. Porque entre ellos había facciones, el que tiene con el que no tiene, ¿sí? El que come con el que no come. Era una iglesia que tenía un montón de conflictos internos. Entonces Pablo llega a la conclusión de que esta era una iglesia inmadura e infantil. Era una iglesia inmadura e infantil. O entonces puede ser una iglesia grande, próspera, con recursos, con manifestaciones del Espíritu Santo y ser inmadura, infantil. Resulta que sí. Haciendo un ejemplo, tú conoces a alguien que es muy bueno en algo, digamos un atleta exitoso, ¿sí? El mejor jugador de fútbol. Es capísimo porque tiene mucho talento, mucha gracia que Dios le ha dado, pero en la vida fuera de eso es inmaduro, infantil. Jugar con él es difícil, entrenarlo es difícil, ¿sí? Entonces tú puedes ser muy bueno en algo y seguir siendo inmaduro, infantil. Al mismo tiempo que le llega este reporte a Pablo, los corintios le mandan una carta a Pablo con una serie de preguntas. Un montón de preguntas que eran de las cosas de las que ellos se estaban peleando. Entonces la primera carta a los corintios es una carta bien interesante. ¿Por qué? Porque es una carta que contiene dos elementos: la exhortación de Pablo a la iglesia y la respuesta de Pablo a sus preguntas. Entonces cuando uno la lee tiene que leerlo un poco con cuidado, porque lamentablemente Pablo no agarró y dijo: les respondo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Pablo era bien voltero para hablar y tienes que tratar de ahí con pinzas ver qué rato está riñendo y qué rato está respondiendo, ¿sí? Y qué rato está citando la pregunta. Pero bueno, eso es lo que está pasando en 1 Corintios, si algún día la quieres leer en tu casa. Entonces, dos temas centrales a esta carta son la madurez y la santidad. La madurez y la santidad. Y en esta carta, que el apóstol Pablo reitera a los hermanos que dejen de ser como niños, que recuerden su condición de templos del Espíritu Santo y que tomen en cuenta la preeminencia del amor. No sabes cuántas veces has citado esta carta, tal vez sin saber que estabas citando esta carta. ¿Alguna vez has dicho que soy templo del Espíritu Santo? ¿Has escuchado hablar que somos templos del Espíritu Santo? A ver, levante la mano si alguna vez has escuchado esa expresión. Esa expresión nace de 1 Corintios, 2 veces. ¿Has escuchado cuando dice no sean como niños? ¿Sí? Sean maduros en su forma de pensar, pero niños en la maldad. ¿Sí? Eso está en 1 Corintios. ¿Sí?
¿Has escuchado hablar, has ido a alguna boda o has visto algún romántico hablándole a su pareja, diciéndole el amor todo lo cree, todo lo espera, es benigno, el amor no hace maldad, etcétera, etcétera? ¿Sí? Eso está en Primera de Corintios. ¿Has escuchado acerca de los dones del Espíritu Santo? Sí, te preguntan, ¿no? ¿Te sabes los dones del Espíritu? Eso está en Primera de Corintios. ¿Has escuchado unas iglesias que se enojan y dicen las mujeres se sientan a un lado y los hombres al otro y se tienen que tapar la cabeza las mujeres con velo? ¿Sí? Eso está en Primera de Corintios. ¿Sí? Todo eso está en Primera de Corintios. No vamos a ver todo eso hoy día. No tenemos tiempo, ¿te imaginas? Pero bueno, pero cuando leas esta carta, si algún rato la lees, acordate que central a esta carta están estas ideas de madurez y santidad. ¿Pueden decirlo conmigo? Madurez, santidad. A ver, nos vamos a dividir en dos. A ver, este lado madurez y este lado santidad. Uy, los santos no están muy emocionados hoy día. Vamos a tratar. La madurez tiene que ver con la obediencia. A ver, obediencia. Y la santidad tiene que ver con el amor. A ver, eso. Entonces, si no te gusta madurez y santidad porque suena muy a eso de los años antiguos, los abuelitos hablaban de madurez y santidad, puedes hablar de amor y obediencia. ¿Sí? Que son dos conceptos relacionados. El que ama a Dios vive en santidad. El que es maduro en la fe es obediente a Dios. ¿De acuerdo? ¿Amén? Hola. Gracias. No se me duerman. Entonces vamos a empezar rapidito, así súper veloz, con dos versiculitos que hablan del llamado a la madurez. Ok. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora, para que no te duermas, míralo al de al lado y dile: deja las cosas de niño. Madura. Ahora, ¿en qué contexto está este versiculito que dice? A ver, léanlo conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. ¿Sabes en qué contexto está esto? En el pasaje famoso del amor. Cuando Pablo habla y dice: ¿han escuchado una vez? Si yo hablara en lenguas y profetizara y sanara enfermos y tendría mucha fe, pero no tengo amor, de nada me sirve, no soy nada. En el pasaje del amor, en todo ese pasaje que describe el amor, Pablo introduce esta expresión de ser maduros. ¿Por qué? Porque el apóstol recuerda a los hermanos que andarse enfocando en las cosas pomposas y sonoras del espíritu, dejando de lado el gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como uno mismo, es equivalente a ser un niño espiritual. El adulto espiritual se enfoca en el amor espiritual por encima de todo. En otras palabras, esto es lo que Pablo dice: no está mal ser sonoros y pomposos. No está diciendo que nos volvamos aburridos o que te vuelvas un monje tibetano, pero te está recordando que si lo único que tú estás buscando en tu vida son emociones intensas, estás actuando como un niño espiritual, como una guaguita, inmaduro. Porque el amor madura y el amor busca por encima de todo la santidad y la obediencia. Amén. En otras palabras, dicho de otra manera, un ejemplo de Primera de Corinto mismo. Si todos en la iglesia hablan en lenguas y profetizan y hacen milagros y sanan a los enfermos, pero en medio de ustedes el pecado y la división y la contienda están campantes, Pablo les dice, no sirve para nada y están actuando como unas guaguitas, como unos niños espirituales. Busquen las cosas
sonoras del Espíritu, pero primero busquen el amor. Amén. Muy bien, primer llamado a madurar en el amor. Y el amor es obediencia. Los dos grandes mandamientos, ¿cuáles son? Ama a tu Dios con todo lo que eres y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Amén. ¿Están despiertos? Amén. Un poquito más adelante, si tienes una Biblia de papel y vuelcas la página, vas a encontrar 1 Corintios 14. Y aquí el apóstol Pablo les vuelve a llamar a la madurez y les dice: hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. ¿Sí? No sean niños, no sean infantiles en su modo de pensar. ¿En qué tienen que ser infantiles? Dice: en la malicia. ¿Qué quiere decir eso? Que te está diciendo que no seas. A veces somos muy maduritos para tener una mente bien macabra, ¿no ve? A todo le encontramos lo malo, lo feo, lo torcido, lo diabólico, lo pervertido, ¿sí? Nos encantan los chistes picantes, el doble sentido, ¿no? Somos bien maduros para las cosas maliciosas, pero en lo bueno somos bien infantiles, ¿no ve? Buscamos nuevamente, como dice en el mismo contexto Pablo, solo quiero ir a la iglesia cuando hay cosas que me gustan, ¿no ve? Cuando viene el profeta invitado, cuando hay alabanza de tal manera. Y Pablo les dice: tienen que volcar la torta. En la malicia sean niños. No vivan pensando en cosas malas, no vivan buscando demonios en la sopa, no vivan buscando el doble sentido y las cosas picantes. Eso déjenlo atrás, eso es de la carne. Pero sean maduros en lo espiritual. ¿Cómo es uno maduro en lo espiritual? Amen a Dios con todo su ser y a su prójimo como a uno mismo. ¿Estamos aquí todavía? Amén. ¿Se acuerdan? Dijimos un par de temas centrales de esta carta. Una era la madurez. La madurez. Y la madurez tiene que ver con eso. Con disfrutar, degustar, dar libertad a las cosas sonoras, pomposas, emocionales del espíritu, pero no centrarnos en eso. Centrarnos en el amor y la obediencia. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Sí? La otra cosa de la que esta carta nos habla, que habíamos mencionado, que vamos a ver rápidamente, es que somos el templo del Espíritu Santo. 2 veces en la carta se nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. Y vamos a ver en qué contexto se nos dice esto. La primera vez que Pablo nos dice que somos templo del Espíritu Santo es en el capítulo 3, casi al principio de la carta. ¿Lo leen conmigo? Es pregunta. A ver, lo vamos a leer en tono de pregunta. ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Fíjense qué fuerte esto. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Ahora olvídate, no está aquí el pastor Jonah, olvídate del apóstol Pablo que está escribiendo eso. Cerra tus ojos, imagínate que es Dios mismo el que lo está diciendo. Es Dios inspirando estas palabras. Dice: si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Ahora, para ponerlo en español sencillo, ¿sabes qué está diciendo? Sofi, hoy día es la Sofi. Tú eres el templo de Dios. Tu trabajo es cuidar ese templo. Porque si destruyes ese templo, en otras palabras, si te autodestruyes, estás destruyendo el templo de Dios. Y no tienes derecho de hacer eso porque no eres de ti, eres de Dios. ¿Se entiende? Solo he dicho Sofi por si acaso porque estaba aquí adelante. No vayan a pensar que era algo para la Sofi. Es para todos nosotros. A ver, mírate a ti mismo y dite esto. Di: yo soy templo de Dios. Y si me autodestruyo, estoy destruyendo el templo de Dios. No tengo derecho de hacer eso. Porque no soy mío. Soy de Dios. ¿Cuál es el contexto de lo que está pasando acá? Pablo les está llamando la atención
a los hermanos por su tremenda inmadurez espiritual. En el contexto de este capítulo, el capítulo 3, les está llamando la atención por ser inmaduros. Empieza diciéndole, como a guaguas les tengo que hablar. Así empieza este pasaje. Les tengo que hablar como niños porque siguen actuando como niños. Y les recuerda y les dice, no pueden ustedes actuar como niños porque ustedes son templo del Espíritu. Tienen que madurar. No son un templo de juguete, son un templo de adoración. Amén. Te lo puedes decir para que se te quede, no soy templo de juguete, soy templo de adoración. Y el apóstol aquí les recuerda en este contexto que dos medidas fundamentales de la madurez son la unidad en la iglesia y la obediencia a Cristo. La unidad en la iglesia y la obediencia a Cristo. Nuevamente, ¿qué estaba pasando en Corinto? Que se peleaban entre ellos. Unos decían, yo soy discípulo de Pablo. Otros decían, yo soy discípulo de Pedro. Otros decían, yo soy discípulo de Apolos. Y se peleaban y los discípulos de Pedro decían, Pedro es el primero de los apóstoles, la piedra sobre la cual el Señor edificó su iglesia. Los petrinos tenemos derecho. Y los paulinos decían, Pablo ha fundado esta iglesia. Los de Pablo somos los originales, nosotros tenemos derecho. Y los de Apolos decían, Apolos ha traído la enseñanza fresca, ustedes están con la vieja guardia, los de Apolos tenemos derecho. ¿Sí? Y Pablo les dice, ¿en qué nombre han sido bautizados ustedes? ¿De Pablo, de Pedro, de Apolos? No, en el nombre de Jesucristo. Punto. Somos uno. Amén. Y a veces pasa lo mismo porque así de infantiles somos, ¿no ve? ¿Sí? Me gusta cómo dirige la alabanza el pastor Diego. Solo me fijo a ver quién está en la publicación de Facebook para ver si voy o no voy a la iglesia, ¿no ve? Yo soy discípulo del Edu, ¿sí? Y está bien, podemos tener afinidad, por supuesto, no estamos diciendo, no somos máquinas, pero afinidad y división no es lo mismo, ¿sí? Afinidad y división no es lo mismo. Afinidad y competencia no es lo mismo. Entonces Pablo les está diciendo a los corintios, son un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Los demás somos siervos de Cristo haciendo la función a la que Él nos ha llamado. Amén. Entonces, dos medidas de la madurez son la unidad y la obediencia. ¿Podemos decirlo? Unidad y obediencia. Muy bien. Primer contexto entonces donde nos dice que somos templo del Espíritu Santo es en el contexto de decirnos que seamos maduros, que no somos un templo infantil ni un templo de juguete, somos un templo de adoración. Y una manera en que lo demostramos es a través de la unidad y la obediencia. ¿Obediencia a quién? A Cristo. Amén. El segundo lugar en el que nos dice esto es en el capítulo 6, que dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Quién dice amén? ¿Sabes qué? Este es un pasaje, uno de los pasajes más fuertes del Nuevo Testamento. Es bastante fuerte en su lenguaje. No podemos entrar en todo el detalle de lo que este pasaje enseña, me encantaría, pero quiero resumir los siguientes puntos para que se acuerden. Para que te acuerdes bien, lo enseñes a tus hijos. Como dice Deuteronomio, ¿no ve? Guarda el libro de la ley en tu corazón y transmítelo a las futuras generaciones. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo 1 Corintios 6 cuando nos dice que somos templo del Espíritu Santo? Primero, para Dios la unión sexual es equivalente a una unión de entrega espiritual y que solamente está reservada para el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue creado para representar la intimidad, unidad y exclusividad que existe entre Dios y su pueblo y entre Cristo y la iglesia. Punto número 1. La unión sexual para Dios no es netamente física, es también espiritual. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque Dios lo ha diseñado para hacer una representación de la intimidad entre Dios y su pueblo, entre Cristo y la iglesia. Número 2,
cualquier relación sexual fuera del matrimonio es una afrenta a Dios, porque adultera el propósito por el cual Dios creó el sexo y la intimidad. Ahora, yo estoy aguando el lenguaje mucho más fuerte de lo que acabamos de leer. Pero ¿te acuerdas en 1 Corintios 3? El que destruye el templo será destruido, porque no eres de ti, eres de él para adoración. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Toda unión sexual extramarital es una afrenta a Dios. Eres libre de hacer lo que quieras, pero sé consciente de que lo que haces delante de Dios tiene un valor espiritual, ético y moral. Ahora, por si acaso, eso no es para que nadie se condene, se flagele ni nada por el estilo. Es para que te encuentres de cara a Dios y digas: gracias, Señor, te voy a obedecer y voy a madurar. Y en caso de que sea necesario, digas: Señor, me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón, y de aquí en adelante camino en madurez, en obediencia, en honra. ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Entonces, primero, ¿por qué es importante para Dios la unión sexual? No es porque Dios es un viejito aburrido que no quiere que hagas nada. Es porque Dios ha creado esa unión como un reflejo terrenal de la intimidad entre Cristo y la iglesia. Y cuando tú empiezas a hacer contigo lo que te da la gana, estás torciendo, estás adulterando la imagen de lo que Cristo quiere que sea su relación contigo. Y estás mancillando el templo del Espíritu Santo. Y por eso este pasaje dice que la inmoralidad sexual no es como cualquier otro pecado. Es un pecado particularmente ofensivo a Dios, que en efecto es equivalente a profanar su templo y mancillar a su novia. Un elemento fundamental de la madurez y el amor cristianos son la entrega de nuestra mente y nuestro cuerpo a Cristo como una novia a su novio. Es una pregunta. ¿Quién se olvidó poner su celular en silencio? Es una pregunta obvia. Y la voy a hacer por favor, por si acaso nadie responda, ¿no? Pero ¿a quién le encantaría estar comprometido con alguien y que se encuentre que esa persona se anda metiendo con uno, con otro y con otra? Dirías: eso es lo que he soñado toda mi vida, ¿no ve? La iglesia es la novia de Cristo, reservada para Él en santidad y honor. Como iglesia tú eres templo de Cristo, reservado para Él en santidad y honor. Y cuando tú vas y usas tu cuerpo para aquello para lo que Él no lo ha diseñado, estás mancillando a la novia de Cristo, estás profanando su templo, estás adulterando en tu matrimonio con el Señor. Por eso dice este pasaje algo interesante, porque han debido escuchar varias veces esta expresión, ¿verdad? Todos los pecados son iguales. ¿Sí? Todos. De alguna manera, a nivel de eternidad, sí. Sin la salvación de Dios, todos estamos condenados, ¿sí? Eso lo dice Romanos bien claro, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no todos los pecados son iguales en cuanto a su gravedad. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y esto es evidente. Si yo estoy caminando y me encuentro con alguien y me tropiezo accidentalmente, ¿he hecho algo indebido? Sí, pues, ¿no ve? He golpeado a alguien, pero le he golpeado sin querer, pero sigue siendo algo inadecuado. No puedo andar golpeando a la gente. Pero es diferente que golpee sin querer a que vaya donde alguien y le dé una patada. Hay diferencias. Nos damos cuenta naturalmente, empíricamente, que las cosas son diferentes, que la gravedad es diferente. Bueno, con el tema de nuestra vida con el Señor es similar. ¿Sí? Pecado es pecado, pero no todo pecado es igual de grave. Ahora, nosotros como hijos de Dios no deberíamos andar en pecado. Este pecado no es tan grave, disfrutaré, ¿no ve? Porque el maduro espiritual ama y obedece. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Amén? Pero la palabra de Dios lo dice, no Jonathan. La palabra de Dios lo dice. El pecado sexual tiene un nivel más alto de gravedad. ¿Por qué? Porque está rompiendo con la imagen que Dios ha diseñado de su intimidad con la iglesia.
Dios ha diseñado la sexualidad como un reflejo de la intimidad que Él quiere tener con su cuerpo, con su novia, con la iglesia. Y esa intimidad Él quiere que la reserves para el hecho matrimonial en completa entrega entre un varón y una mujer que se han casado y se han unido en Cristo hasta que la muerte los separe. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Entonces hemos hablado de amor y madurez. Hemos hablado de que somos templo del Espíritu Santo y lo que eso significa. Ya no soy de mí, soy de Él. No puedo hacer lo que quiera con lo que Dios me ha dado porque soy de Él, no soy mío. ¿Sí? Y hemos hablado de el llamado a madurar, a madurar. Y vamos entonces a ver un ejemplo práctico nada más, que es el título de hoy día, una aplicación práctica muy importante. Porque este es otro pasaje súper conocido, súper conocido. Todos alguna vez lo han dicho, alguna vez han dicho esto. Pero lo vamos a poner en contexto de la carta en la cual está escrito. ¿Sí? Y vamos a leer la primera frase de este pasaje y van a ver que ustedes lo conocen, seguro que lo conocen. Dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Como ustedes han crecido bien evangélicos con la Reina Valera, ustedes se lo saben así, ¿no ve? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Cuando ibas a tu líder de jóvenes, puede ir a la fiesta, todo me es lícito, mas no todo me conviene, te decía, ¿no ve? Le decías a tu mamá, ¿no ve? ¿Me puedo comer otro helado? Todo me es lícito, mas no todo me conviene, te decía, ¿no ve? ¿Sí? De aquí está ese pasaje, es 1 Corintios. ¿Se dan cuenta cuánto conocemos 1 Corintios sin darnos cuenta? Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se los mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, a ver, digan conmigo, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. ¿Quién dice amén? Ok, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Porque Pablo parece que está medio traumado con la comida, ¿no? Le metí un párrafo así de grande acerca de la carnicería. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando en Corinto? Vamos a entender qué estaba pasando para luego hacer la aplicación para nosotros. Primero, toma en cuenta que el contexto de esto es la carta de primera a los Corintios. Es una carta que nos llama a la madurez y a la obediencia. ¿Se acuerdan? Sí, al amor, a ser templos del Espíritu, a la santidad. ¿Estamos bien? Sí. Todo esto no está en el aire, está metido dentro de un llamado a ser maduros, a ser obedientes a Dios, a amar a Dios y al prójimo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, ahora, ¿qué estaba pasando? Corinto era una ciudad ultra pagana. Había un montón de templos paganos en Corinto. Y a la cultura grecorromana le encantaban los templos paganos porque habían dos cosas en los templos paganos: banquetes y orgías. ¿Sí? Las sacerdotisas de los templos paganos hacían todo tipo de disparates a los que Pablo les dice sean inocentes en maliciosidad. ¿Se acuerdan? Pero en medio de eso se hacían grandes banquetes de comida. Llevaban toros, bueyes, ovejas y los sacrificaban y hacían comida. Pero no se lo acababan.
¿Y qué hacían con la comida que no se la acababan? La mandaban al mercado a que se venda. Entonces la pelea con los corintios era la siguiente: voy a ir al mercado a comprar carne, y está ahí la caserita del mercado con su carnicería. Y un grupo de los corintios decía: preguntale si es de ídolos o no es de ídolos. Y si te dice sí, no compres. Otro grupo de los corintios decía: ¿para qué preguntas? Da gracias al Señor, santifica la carne y cómetela feliz. Y se estaban peleando entre ellos. Entonces habían los pregunta versus los no preguntes. ¿No ve? Luego había el otro grupo y decían: hay hermanos que están yendo al templo pagano. Y en eso Pablo es claro y dice: no, ese es un límite claro, al templo pagano no puedes ir. Ahí sabes a qué estás yendo. Pero ¿y qué pasa si me invitan a comer a su casa? ¿Qué pasa si mi compañero de trabajo hace un banquete y me invita a comer? Ahora, ¿le pregunto o no de dónde ha comprado? Y entonces habían los que decían: pregúntale de dónde ha comprado. Y los que decían: no, anda, ora y come feliz. ¿Vamos bien? ¿Me entienden? Esa era la pelea. Entonces la pelea no era la comida, era la conciencia. La conciencia en medio de la cultura. En esa cultura el problema no era la carne, era que esa carne había sido usada posiblemente para un rito pagano. ¿Estamos bien? Y Pablo les responde básicamente diciendo lo siguiente. Vamos a tratar un poco de explicar toda la vuelta al mundo que le gusta dar a Pablo. Pablo dice lo siguiente: es verdad que en Cristo soy libre de participar de lo que quiera, pero no es adecuado que un miembro del cuerpo de Cristo participe de algunas cosas. Puedes ir, claro, nadie te va a amarrar, nadie te va a disparar, puedes ir. ¿Es adecuado que vayas? Son dos preguntas diferentes. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Luego dice: no vivan con miedo del que dirán. La conciencia de otro no puede juzgar tu libertad, pero ten cuidado de no causar tropiezo a otros más débiles en la fe. Entonces Pablo dice: ¿sabes qué? Tal vez, a ver, me va a ayudar el Cris. Ven, Cris. El Cris va a ser de los preguntar. A ver, digan, el Cris es del equipo preguntar. Eso. Y el Dieguito es del equipo no preguntes. Ven, Dieguito. Sí, el Dieguito es del equipo no preguntes. Entonces, como el Dieguito es del equipo no preguntas, ven, la Vane va a ser la caserita del mercado. Ven. Ya estamos acabando con el ejemplo. Ven, aquí está la Vane, aquí te está vendiendo sus carnecitas, su chicharrón, sus anticuchitos. ¿Qué más te gusta? Milanesita. ¿Sí? Entonces el Dieguito, en la libertad del Señor, ha llegado feliz. Me voy a comprar una milanesita de Doña Vane. Ya llegó el Cris y le ha dicho: Dieguito, ¿habéis preguntado el proceder de esta carne? ¿No? Y el Diego le dice: no, soy libre de comer. Y entonces el Cris le dice: ¡qué barbaridad! Arrepentidos de vuestros malos pasos, hermano Diego. Pecador eres, viejo. Mal, incircunciso. Filisteo más eres. Es filisteo, digo, hijo de Caín. Pero no de la espalda al público. No ha hecho teatro en el colegio el Dieguito. Ya. Entonces Pablo dice lo siguiente: ahora el Diego se conflictúa. Y ahora le compro, no le compro a Doña Vane. Yo toda la vida le he comprado a Doña Vane y sanito estoy. No me ha pasado nada. Entonces Pablo dice: no te conflictúes, tu conciencia o tu libertad no puede ser juzgada por la conciencia del Cris. Si el Cris en su conciencia no puede comprarse de la Vane, que pase hambre en otro lado. Tú eres libre, pero si vas a comer en libertad, ten cuidado de no agarrar esa libertad para hacerle tropezar al Cris. Para agarrar y decir: ucha, Cris, mira qué rico mi chicharrón, vos, fariseo, que no puedes comer. Yo soy libre en el Señor. Tú preso de iglesia legalista habías sido. ¿Me entiendes? ¿Sí? De lo que Pablo está diciendo: no actúen así. Si tú eres libre en el Señor, porque del Señor es la tierra y su plenitud, y sientes libertad de comer de Doña Vane, come de Doña Vane. Y si tú no, si todavía no tienes esa libertad en Cristo, entonces no hay problema. Anda Doña Sofi, que ora y bendice y limpia todos sus chicharrones. ¿Sí? Denles un aplauso por favor a los chicos. Gracias. Ok. Ya estamos acabando. Continúa y dice: el amor al prójimo está por encima de tu libertad. Si lo que haces causa tropiezo a otros, abstente de aquello.
Es importante notar que aquí Pablo no dice nada nuevo. El Señor Jesús mismo ya había hablado antes acerca de la preeminencia del amor y de no ser tropiezo para el más débil. Acuérdate que siempre en la idea de Pablo, el que tiene conflictos de conciencia por esas cosas es el débil en la fe, no el fuerte. ¿Sí? El que te dice no comas eso, no es el fuerte en la fe, es el débil en la fe. Te dice cuando estés con él no comas porque todavía es guagüita. Cuando crezca en libertad y después come en un momento en el que no seas tropiezo. ¿Vamos bien? Entonces, el pasaje termina diciendo esto en conclusión. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído hace rato? En conclusión, eres libre de participar de lo que gustes, pero si lo haces, asegúrate de glorificar a Dios y de no hacer tropezar a otros. Aterricemos y luego vamos a hacer una aplicación súper práctica, así clarita para nosotros. ¿De acuerdo? Ok. Básicamente esto es lo que Pablo les dice. 3 niveles. ¿Se acuerdan? 3 niveles. El templo pagano, el banquete del amigo, la señora en la carnicería. Al templo pagano no puedes ir. Alguien bien técnico y lingüista decir, ¿puedo ir pues pastor? ¿Acaso está prohibido? No debes ir. ¿Ya? ¿Sí? No debes ir. Porque eso sabes que es un centro que donde no hay ninguna excusa en la que puedas glorificar a Dios ahí. Ese es un templo pagano. Al banquete del amigo, anda, pero cuando vayas, asegúrate de glorificar a Dios. Si vas a ir al banquete del amigo a decir, ¡viva Zeus y Dionisio, salud! Entonces no vayas pues. Pero si vas a ir al banquete y tienes la madurez para hacer luz, eres libre de ir. ¿Vamos bien? Y de la carnicería, ora al Señor, bendecir la comida, no preguntes y compra. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, eso es lo que Pablo está diciendo. Eres libre, pero cuidado cómo usas tu libertad. Acordate que tienes un llamado a la madurez, al amor y a ser templo del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que dice 1 Corintios. Ahora veamos algunas aplicaciones para nosotros, porque estas son las peleas de cada año entre los cristianos cochabambinos, bolivianos, latinoamericanos. Empezaremos por la más collinga de todas, ¿sí? Pastor, ¿puedo o no puedo participar del carnaval? Y entonces cuando me mandan ese mensaje tan bonito, mi siguiente pregunta, y algunos aquí son testigos, van a dar fe. Mi respuesta es, depende, igual que Pablo, ¿no ve? ¿De qué me estás hablando? A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir a la madness? ¿Vas a ir al templo pagano, hermano? No voy a ir a la madness a glorificar a Dios. A ver, contame esa. Voy a dar testimonio del Señor. Voy a ir al Alice Park, pastor, pero te prometo que voy a traer 10 convertidos de ahí. Contexto 1. Hay lugares donde tú sabes que la actividad no tiene ningún espacio de glorificación a Dios. Es un templo pagano moderno. Es un lugar de farra, de desenfreno y de cosas peores. Y tengo algunos amigos bien cercanos que son seguridad de esos boliches y me cuentan lo que hacen allá adentro. Así que no me la cuentes. No son lugares para glorificar a Dios. Ese es el punto. Amén. De acuerdo. 1. 2. ¿Puedo ir a la fiesta de mi curso? Otra vez la pregunta. Depende. ¿Dónde es? ¿Con quién es? ¿Hay papás o no hay papás ahí? ¿Qué papás son? Aquí cada papá. ¿Y cómo vas a actuar en ese lugar? ¿Tienes la madurez para decir no, yo no, esto no? Estoy aquí por amistad, por cariño, pero este es mi límite. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Puedo ir al retiro de la iglesia? Por supuesto que sí. Amén. Andar al retiro de la iglesia. Prioridades. ¿Qué es más? ¿Dónde creces y te edificas? ¿En la madness o en el retiro de la iglesia? ¿Vamos bien? ¿Me entienden? Sí, entonces, carnaval. ¿Sí o no? No sé, puede haber una mojazón, depende del contexto de la mojazón. Nuevamente, el agua es de Dios, ¿no ve? Y de ese mapa. Pero bueno, el tema es que no es, el agua no es ni buena ni mala en sí misma. El mojarte con agua no es ni bueno ni malo en sí mismo. ¿Cuál es el contexto? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Amén? ¿Vamos bien? Ok. Otro ejemplo bien común. Pastor, ¿puedo bailar música folclórica? Yo he nacido caporal. ¿Sí? Nuevamente, depende. ¿Estás en la boda del pastor Chris?
Los que han ido saben pues que hemos terminado con caporal en la boda. No, porque nuevamente el cristiano no es un monje tibetano aburrido que no puede hacer nada. Pero depende. Si estás saltando en la comparsa tiene la a ver quién, dale fuerte, Vane. ¿A quién ha dicho por ahí? La promesa. Las comparsas tienen la promesa. ¿Y a quién le prometen las comparsas? A la Trinidad Divina, ¿no ve? No, algún ídolo. Cuando tú eres parte de una comparsa, estás implícitamente diciendo yo bailo para este ídolo. ¿Vamos bien? Entonces estás nuevamente en el contexto del que te has salido del límite, porque estás como templo del Espíritu Santo diciendo, Señor, soy templo del Espíritu Santo, pero mientras bailo caporal, soy templo de San no sé cuantitos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me entienden? Entonces eres libre, pero la libertad tiene sus contextos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Un par de ejemplitos más. Hay algunos que son bien obvios, ¿no? Puedo ir a la chaya de la familia, al martes de chaya. No puedes ir al martes de chaya, porque el martes de chaya, ¿qué se hace? Se chaya. ¿Y a quién se chaya? A la pacha. Ay, pucha, no hay cochabambinos aquí. A la pacha. Mama, entonces no puedes ir, pues no puedes ir, pero yo no voy a chayar, estás haciendo un chayacu, pues, aunque no estés echando cervecita, estás participando, ¿no ve? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Pero puedo ir a la parrillada de mis amigos de carnaval. Nuevamente depende cómo te vas a portar, qué vas a hacer en ese contexto. Último ejemplo, el otro que pues, cada año se jalan los pelos que ya no tengo son por este. 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante, amén. Ok, punto solucionado. ¿Puedo o no puedo ir a Halloween? Nuevamente la pregunta es a ver, acaben por la palabra por mí, depende. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir al Alice Park a celebrar Halloween? No, hermano amado. Pero tus compañeritos de curso de tu guagua en el colegio se están disfrazando de Spider-Man y les van a dar dulces. No te preocupes, no se les va a entrar una bruja por recoger un dulce en el colegio, ¿ya? ¿Sí me entiendes? Ahora, si tu conciencia no te permite, abstente de todo. Gloria a Dios, nadie te obliga, nadie te juzga por eso. Abstente de todo lo que quieras, sé libre de abstenerte. Pero acuérdate lo que Pablo dice, no juzgues la conciencia de otro por tus propias decisiones. Dentro del límite. ¿Vamos bien? ¿Sí? En Cochabamba, yo no sé por qué todos se rasgan las vestiduras con Halloween, pero se olvidan de otra fiesta que está a la vuelta de la esquina. Todos santos, y en todos santos sí vas a ir a llevarle su comidita al muertito y hacer espiritualidad. Es mucho más evidente de cuál de los dos te debes abstener. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces cerramos con eso. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Amén. Sé que ha sido un poco largo hoy día y gracias por su paciencia, pero los he escuchado reír un poquito, ¿no ve? Pero ¿saben qué? Quería aprovechar, de verdad gracias por su paciencia, quería aprovechar que estamos en la etapa sándwich entre los dos grandes conflictos cristianos del año, ¿no ve? Halloween y carnaval. Y aprovechar la carta de Primera Corintios para de una vez dilucidar este tema. Tienes que tener un orden de prioridades en tu vida. La prioridad número 1 es el Señor. Soy templo del Espíritu Santo. Le amo a Él con todo lo que soy. Soy de Él, no soy mío. Y tengo que madurar. De esa prioridad deriva todo lo demás. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿A dónde voy? ¿A dónde no voy? ¿Qué película veo? ¿Qué película no veo? Es algo que tienes que trabajar en tu conciencia con el Señor en madurez. Y hay cosas que son claras. Abstente de algunas cosas. Abstente de los lugares donde tú sabes que no hay manera en la que glorifiques a Dios en ese lugar. Aunque te autoengañes y digas, sí lo voy a hacer, sabes que no. Fuera de eso, eres libre para comer, no comer, ir, no ir, participar, no participar. Pero acuérdate de que en lo que hagas, glorifiques a Dios. Y si te encuentras que estás a punto de no glorificar, sal, huye, sal. Si te está ganando la carne, sal. No te quedes. Eres templo del Espíritu Santo. ¿Oramos? Amén.
Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que es, Señor, lámpara a nuestro camino, lumbrera a nuestros pies. Es la que alumbra nuestro andar. Señor, qué duro sería tener que caminar a la deriva en opiniones humanas. Hago, no hago, veo, no veo, me peino, no me peino. ¿Cómo haríamos, Señor? Seríamos miserables. Gracias porque tu palabra nos da el norte en el cual podemos caminar, los límites de la libertad, y que por sobre todo tú nos has hecho libres para vivir libres de pecado. El pecado es esclavitud y tú nos has liberado de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor. Enséñanos, recuérdanos, redargúyenos a honrarte con nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestro cuerpo. Que vivamos en santidad, a la santidad a la que tú nos has llamado. Gracias por esta hermosa iglesia, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Qué hermoso tiempo el que hemos tenido el día de hoy, queridos hermanos. Espero que el mensaje haya podido llegar a sus corazones y que podamos aplicar todo lo aprendido en el transcurso de la semana. No se olviden seguirnos a través de las redes sociales, estar al pendiente de las publicaciones y de las reuniones que tenemos en la iglesia. Que tengan una bendecida semana.